La imaginación es la puerta de entrada a la realidad. Eso era lo que decía Neville Goddard, una de las mentes más increíbles y más sabias en cuanto a lo que el poder de la manifestación se refiere. En el vídeo de hoy te voy a explicar en qué consiste la técnica SATS, S-A-T-S, de Neville Goddard y cómo aplicarla a tu vida para obtener resultados, por supuesto desde mi experiencia también, y te daré algunos consejos personales que yo he encontrado que ayudan y potencian el poder de esta técnica, que te puedo asegurar que si la aplicas correctamente revolucionará tu vida por completo. Pero antes de empezar con el vídeo de hoy, suscríbete si todavía no lo estás y únete a esta maravillosa comunidad de personas que consiguen manifestar sus sueños, que alcanzan sus objetivos y que sobre todo expanden su conciencia a través de este conocimiento que a mí me ha cambiado la vida por completo y también la está cambiando cada día a cientos de miles de personas, que ese es mi objetivo. SATS, S-A-T-S, es el acrónimo de State Akin to Sleep, que significa algo así como el estado cercano al sueño. Y sabes, justo ese momento en el que estás a punto de dormirte, pero todavía sigues medio consciente, pero estás medio dormido, medio en vigilia, ese es el estado al que se refiere el acrónimo SATS. Y en este canal ya hemos hablado anteriormente de la suma importancia de este momento. Te voy a dejar un vídeo por aquí para que lo veas, en el que hablo acerca de las ondas cerebrales y los diferentes estados del sueño y la vigilia y cómo estas ondas influencian la información que captamos y gestionamos dentro de nuestro inconsciente y en nuestro consciente. Y este vídeo también incluye una meditación buenísima para introducir nuevas creencias, para visualizar deseos que queremos manifestar y queremos que se programen en lo más profundo de nuestro inconsciente. Te lo recomiendo mucho, así que el objetivo de la técnica SATS es aprovechar justo este momento medio vigilia, medio estoy a punto de dormirme por completo, para visionar aquello que queremos manifestar. Hay muchas personas que se quedan en la superficie de sus creencias y no se introducen en la parte más inconsciente y luego se preguntan por qué no manifiestan, si están repitiendo todas estas afirmaciones, si están visualizando todo el día. Y la respuesta es que hay cierto tipo de creencias o de ideas preconcebidas que siguen existiendo en lo más profundo de tu inconsciente. Y al final lo que crees, lo creas. No acabamos manifestando nuestros deseos, acabamos manifestando nuestra creencia. Y por mucho que nosotros queramos ser positivos, queramos visualizar y queramos repetir afirmaciones, si muy en el fondo creemos que no es posible, se manifestará esa creencia. Bueno, la idea de visualizar en este estado como hipnótico, como medio meditativo, a punto de entrar en el sueño, es recrear esta escena de tu deseo cumplido y sentirla y vivirla como si ya fuera una realidad, como si estuviera ocurriendo. Lo recreas en tu imaginación, imaginas los personajes, el escenario, el acontecimiento. Creas todo este teatro mental y recreas el momento en el que tu deseo es cumplido. Lo reproduces en tu mente como si fuera una película y lo que harás es repetir esta misma escena cada noche hasta que tu deseo se manifieste. Consejos muy importantes que tienes que tener en cuenta y te los voy a decir por experiencia propia. Cuando visualices la escena, hazlo en primera persona. Es decir, debes visualizarlo desde tu propia perspectiva, como si lo estuvieras mirando con tus propios ojos. Aunque si a ti te resuena o te hace sentirte mejor verlo desde afuera, en tercera persona, también lo puedes hacer. Yo personalmente he sentido que a la hora de creerme esa escena y vivirla como real, para mí es mucho mejor verlo en primera persona. Me acuerdo cuando usaba esta técnica, sin saber que esto era una técnica y sin conocer a Neville Goddard todavía, visualizaba cada noche cómo tenía en mis manos la placa de los 100.000 suscriptores, cómo era la textura, el relieve, el tacto frío, metálico, y lo visualizaba cada noche y lo sentía tanto que podía incluso
incluso olerlo y sentir la temperatura y la textura de lo que estaba tocando. Otro consejo muy importante, tenlo en cuenta por favor, porque esto me ha pasado algunas veces: intenta no caer en un bucle de negatividad si ves que las cosas no surgen como a ti te gustaría. Si no acabas de visualizar bien lo que quieres, o si visualizas sin querer cosas que no te gustan, que esto puede pasar, a veces el inconsciente pues nos hace flashes de imágenes o cosas que no tienen nada que ver o que pueden ser desagradables. No te desesperes, por favor. Recuerda que es tu mente, que es tu imaginación, que tú estás controlando eso, que tú lo estás visualizando. Apártate de esa imagen, de esa escena y vuelve a empezar de cero. No te quedes atrapado en las dudas de si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, que por qué sale esto, que por qué sale lo otro. ¿Cuántas veces te vas a dormir? Cada día, ¿verdad? Pues no te preocupes, si hoy no te sale o no te encuentras en el estado emocional o mental para visualizarlo, déjalo para mañana, hazlo mañana. Intenta irte a dormir en un estado relajado, tranquilo y positivo. Si visualizar un día en concreto va a ser una frustración, va a hacerte sentir mal, entonces no lo hagas. Continúa mañana. Sentir es el secreto. Cuando uses esta técnica, no hace falta que seas un experto en visualizar imágenes y escenas, pero sí es muy importante que seas un experto en sentir. En este vídeo que te voy a dejar por aquí hablo de la importancia de sentir, de las emociones, de acompañarlas con los pensamientos y con las imágenes para manifestar. La imaginación está totalmente ligada con las emociones, con lo que sientes en tu interior. Cuanto mejor sientas, mejor podrás recrearlo dentro de tu cabeza. Sobre todo, céntrate en la emoción y en cómo te sientes, por encima de los detalles y por encima de las imágenes. No te preocupes tanto por eso, preocúpate más por sentir, por explorar todos estos sentimientos de cómo se sentiría si mi deseo se hubiese manifestado ya. Cómo se siente al ver que es una realidad que tengo ante mis ojos ahora mismo. Y recrear esta emoción cada noche. ¿Cómo puedo saber que estoy sintiendo de forma correcta? Muy sencillo. Si notas que tu pecho se expande, que te llenas de aire al inhalar, como que se dibuja una sonrisa en tu rostro mientras visualizas, y si sientes que todo tu cuerpo vibra de la emoción, entonces vas bien. Uy, esto es muy importante, no le hables a nadie, absolutamente a nadie, acerca de lo que visualizas cada noche. ¿Mía? ¿Qué pasa? ¿Qué, quieres salir en el vídeo? ¿Cómo no? Tiene que salir ella en el vídeo. ¡Uy! ¿Qué? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Quieres salir, no? Es tu momento de brillar, ¿no? Di hola. Hola. Ten una relación de intimidad con tus deseos. No se lo cuentes a nadie, de verdad. O sea, es mejor prevenir que curar, porque nunca sabes las intenciones o incluso las creencias inconscientes de otras personas. O lo que es peor, imagínate que se lo cuentas a alguien, a un amigo o a un familiar, y esta persona te dice: es imposible, no sucederá jamás. Y tu mente capta eso también, aunque lo quieras ignorar, lo capta. Y después, cuando estás visualizando, estás metido en toda tu escena mental y de golpe te viene a la mente la frase: es imposible, no va a suceder. Y ya está, visualización fastidiada. No quieres eso, así que, por favor, no se lo expliques a nadie, que sea algo íntimo y privado. Suficiente tenemos con reprogramar nuestras creencias limitantes como para encima cargar con las de otro. Muy rápido, vamos a resumir en qué consiste esta técnica y cómo hacerla correctamente. Cada noche vas a visualizar, vas a recrear una escena mental en la cual tu deseo ya es una realidad, ya se ha manifestado ante tus ojos. Quieres imaginarlo en tu mente y sentirlo muy profundamente en tu corazón. El objetivo es reproducir la emoción, el sentimiento del deseo ya cumplido. Vas a hacerlo cada noche en la intimidad de tu cama, justo en ese momento entre la vigilia y el sueño, cuando estás a puntito de quedarte dormido, pero todavía te queda un poquito de estado consciente, para visualizar esa escena mental y sentirla. Así, cada noche, hasta que ocurra
exactamente lo que estás visualizando hasta que tu deseo se manifieste, sea una realidad. Espero que te haya encantado este vídeo y te propongo un reto y un juego muy divertido para que podamos comprobar entre todos cómo es nuestro proceso y podamos también compartir historias de éxito. Déjame en los comentarios: hoy empieza mi cambio. Escríbemelo en los comentarios: hoy empieza mi cambio, y con la fecha del día en el que estés viendo este vídeo, y te unas a este reto para visualizar cada noche de forma puntual hasta que tu deseo se haya manifestado. Cuando tu deseo se haya manifestado, vuelve a buscar tu comentario en este vídeo y edítalo. Di bien alto y bien claro: ¡ya lo he manifestado! ¡Uah! Espero que te apuntes a este reto. Te animo a manifestar, te animo a visualizar, te animo a sentir y te animo a ser feliz. ¡Carajo! Un beso muy fuerte y nos vemos muy pronto. ¡Chao!